Hola amada iglesia, espero que estén todos bien. Te saludo en este día. Deseo que el Señor esté obrando en tu vida en este tiempo. Y hoy queremos compartir un mensaje acerca de velar, acerca de vencer el sueño espiritual. Y esto es un mensaje que obviamente el Señor habló a mi vida y tengo el desafío ahora de aplicarlo a mi vida y de mantenerlo encendido. Pero mi idea también es compartirlo para que también te ayude en tu vida espiritual. El mensaje de hoy se llama Venciendo el Sueño y vamos a hablar de lo que es velar. Jesús a sus discípulos les dijo que tenían que velar, que era necesario velar. Y en Mateo 13:37 Jesús dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velar. Jesús está hablando con los discípulos y dice: lo que le digo a ustedes, discípulos, se lo digo a todos. Incluso a todos los que luego íbamos a leer su palabra en la Biblia. Y Jesús nos dice a nosotros también: tienen que velar. ¿Qué es velar? ¿Qué es realmente velar? Velar es mantenerse despierto cuando todos duermen. Pero espiritualmente, velar significa estar despierto a la voluntad de Dios y a lo que Dios está haciendo, y significa esperar el regreso del Señor. Amén. Velar tiene que ver con un compromiso. Si nosotros estamos comprometidos con el Señor, con su obra, si nosotros comprometemos nuestra vida con Dios, entonces estamos velando. Pero si tenemos un compromiso liviano, light, como dirían algunos, un compromiso muy liviano, realmente no estaríamos velando. Y lo que Jesús dijo es un mandato: ustedes tienen que velar, ustedes tienen que estar despiertos en estos tiempos de oscuridad, en esta noche espiritual que las naciones están empezando a vivir y que se va a acrecentar, la oscuridad en este tiempo va a crecer. Y nosotros tenemos la esperanza de que Jesús dijo que aunque tengamos aflicciones en esta tierra, confiemos en Jesús, porque Jesús es el que venció a este mundo, a este sistema y a todo lo que hay en este mundo. Entonces, el sentido espiritual de velar es estar despierto a la voluntad de Dios. Velar tiene que ver con un compromiso. Amén. Lucas 2:8 habla lo que sucedió con unos pastores que estaban velando en la noche. Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región donde nació Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y yo quiero compartirte algunas cosas que pude entender en esta porción de la palabra. Y yo me preguntaba: ¿qué sucede cuando nosotros velamos? ¿Qué sucede cuando vos y yo velamos, estamos despiertos en la oscuridad de este mundo, despiertos para Dios? Tiene que suceder algo en nuestras vidas. Yo quiero compartirte estos 5 puntos. Punto número 1. Lo primero que sucede en nuestras vidas, o lo primero que sucede en tu vida cuando estás velando, es que tus ojos son abiertos a las maravillas de Dios. Lucas 2:9, la parte A, dice: y se les presentó un ángel del Señor. Un ángel es un mensajero de Dios. Cuando nosotros velamos, estamos listos y dispuestos para recibir un mensaje de Dios. Quizás no vamos a ver físicamente un ángel, puede pasar, pero si no nos sucede, si no vemos con nuestros ojos naturales un ángel, tenemos que saber que un ángel es un mensajero. O sea que cuando nosotros velamos, estamos despiertos a recibir un mensaje de parte del Señor para nuestras vidas. Y por lo general este mensaje no es solo para nosotros, sino que es un mensaje que nosotros tenemos que leer, revisar, meditar, escribir, y seguramente este mensaje te va a empezar a arder en el corazón para que lo puedas compartir con otras personas más a tu alrededor. Número 2. Cuando estamos velando, la gloria de Dios te rodea. Vamos a leer Lucas 2:9, la parte B, y dice: y la gloria de Dios los rodeó de resplandor. Una luz diferente brilla en tu vida, y esa luz es la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos velando, hay una luz a nuestro alrededor.
Y esa luz es realmente la luz de Dios. Entonces vos te das cuenta, o las personas se dan cuenta que hay algo diferente en vos, porque es una luz que solamente puede venir del Señor. Pero es necesario velar, como le pasó a estos pastorcitos que estaban velando en la noche sobre su rebaño. Y la gloria de Dios los rodeó de resplandor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Número 3. Recibes revelación de la persona de Jesús cuando estás velando. Lucas 2, 10 y 11 dice: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una cosa es saber de Jesús y otra muy distinta es conocer a Jesús. Y nosotros cuando estamos velando, cuando estamos despiertos a nuestra espiritualidad en Dios, a estar conectados con Él, es cuando realmente comenzamos a conocer al Señor Jesús. No lo que otro dice de Jesús, sino nosotros comenzamos a experimentar directamente con el Señor. Empezamos a entender quién es realmente el Señor Jesús. Empezamos a comprender qué es lo que Él ama, qué es lo que Él aborrece, qué es lo que a Jesús lo apasiona. Y ahí cuando nosotros lo empezamos a conocer, es cuando Cristo empieza a ser formado en nuestras vidas. Y ahí nosotros notamos que si a nuestro amado Jesús le apasionan las naciones, por ejemplo, nosotros comenzamos a tener ese amor en nuestra vida, porque empezamos a ser uno solo con el Señor. Pero tenemos que estar velando en este tiempo, no podemos estar distraídos, tenemos que estar velando por el Señor Jesús, por su regreso, por nuestras vidas, por nuestra espiritualidad. Necesitamos estar velando. Número 4. Cuando estás velando, escuchás el deseo del cielo para tu vida y para los que te rodean. Vamos a ver en este mismo texto de los pastorcitos en Lucas 2:14. Dice lo siguiente: los ángeles estaban cantando y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La voz de Dios se puede hacer audible en nuestras vidas. Y la voz perfecta, la profecía perfecta, está en la Biblia, es la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos velando, escuchamos el deseo del cielo para la vida de los hombres, para nuestra vida, para los que nos rodean. Y esa voz está en la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, es ahí cuando nosotros podemos entender ese mensaje que Dios nos da, podemos entender cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas, y no solo para nosotros, sino que también podemos compartir con los demás aquello que Dios ama y aquello que Dios desea para mi vida, para tu vida. Cuando alguien me predicó una vez, lo primero que yo entendí fue cuánto Dios me amaba, o cuánto Dios estaba esperando hacerme libre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros estamos velando, entendemos el deseo de Dios sobre nosotros y por nosotros. Cuánto amor Él derramó por nosotros porque nos desea. Amén. Número 5. Cuando estás velando, alabás a Dios por ser parte de aquello que Él está haciendo. Porque si nosotros estamos distraídos de lo que Dios está haciendo hoy, en este tiempo, si nosotros no velamos, es que nosotros nos perdemos todo ese fuego interior que hay en nuestra vida para poder alabarlo y adorarlo. Alabar no es cantar. Alabar es declarar las grandezas de las obras de Dios. Adorar al Señor es bendecir su nombre y exaltar su nombre por lo que Él es. Entonces, no se trata de cantar, aunque a veces conlleva cantar, se trata de dar a conocer las maravillas de Dios en nuestra vida y en la tierra entera, y todo lo que el Señor hace en nuestro medio y alrededor nuestro. Lucas 2:20 dice: los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, mi pregunta es hoy, si tu alabanza está un poco decaída hacia Dios, o tu adoración está un poco decaída, déjame hacerte esta pregunta: ¿estás siendo parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo? Y si vos te lo preguntás, también es bueno que nosotros tengamos formas prácticas para
para velar espiritualmente. Porque si mi alabanza está un poco flaca, un poco débil, entonces lo que está sucediendo es que no estoy siendo parte de lo que Dios hace hoy. Y la única manera de ser parte de lo que Dios hace hoy es estar velando en este tiempo, es estar despiertos a Dios, es estar despiertos a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere decir. El Señor Jesús en su última noche, cuando está con sus discípulos, Él se aparta con algunos de sus discípulos y les dice: quédense acá, oren y velen para no entrar en tentación. Y Él se aleja y empieza a orar y a velar apartado de otros de sus discípulos. Entonces Jesús le dice: velen y oren para no entrar en tentación. Cuando Jesús vuelve, encuentra a los discípulos durmiendo, y así más de una vez. Y Jesús les dice por último: bueno, ahora ya pueden dormir, ya llegó mi tiempo. Pero yo me preguntaba cuál era la tentación de la que los discípulos tenían que salvarse. Y vemos que Jesús oró, que Jesús veló, y cuando vinieron a buscarlo, cuando vinieron a aprenderlo, Jesús simplemente se quedó quieto y no hizo nada. Pero Pedro, por ejemplo, que se había quedado dormido y que oraba unos minutos y se dormía, Pedro sacó una espada y lastimó al siervo del sumo sacerdote. Y yo creo que esta puede ser la tentación de la que Jesús le estaba hablando a los discípulos. Ustedes oren y velen para liberarse de la tentación de defenderse. Y a veces nosotros queremos defendernos, pero tenemos un Dios que nos defiende y tenemos que confiar en Él. Pero necesitamos velar para vencer toda tentación. Necesitamos estar velando para vencer todo aquello que venga a tentarnos a hacer la voluntad que no es de Dios. Amén. Pero yo quiero compartirte ahora algunas formas prácticas para velar. Y si tenés para anotar, aprovechá y anotá. La primer forma práctica para velar es reducir los entretenimientos y las distracciones. Yo siempre digo que dejé de mirar Netflix, por ejemplo, dejé de mirar series, o quizás a las mujeres les gustan más las novelas. No digo que tenés que dejar, pero digo que tal vez tenés que poner en una balanza tu vida de entretenimiento, distracciones, con tu vida espiritual. Y a veces no nos damos cuenta nosotros, pero a veces invertimos más tiempo en una serie que tal vez nos hacemos esas maratones a veces y miramos 3, 4, 5 capítulos seguidos y digo, ¿y cuándo yo oré 1, 2, 3, 4, 5 horas seguidas? Entonces ahí es cuando yo pongo todo en una balanza y no se trata de ser religioso, de decir, no, yo no miro televisión porque no es de Dios. No se trata de ser religioso, se trata de poner en una balanza y reducir aquello que me saca más tiempo. ¿Sí? Pueden ser novelas, pueden ser Netflix, pueden ser series, películas, pueden ser videojuegos o pueden ser cualquier otra cosa que nos entretenga y nos puede distraer de nuestro Señor. Número 2. Otra forma práctica de velar, que es aumentar los tiempos de meditación en la palabra de Dios, en la Biblia. A veces nosotros agarramos la Biblia, leemos un párrafo, un versículo, 2, 3, 4, 5. Los más osados leen un capítulo, 2 capítulos juntos, seguidos. Pero una cosa es leerlo como quien está leyendo el diario y otra cosa es meditarlo. Meditarlo es mientras estoy leyendo, estoy imaginando ese versículo, cómo se está formando, cómo se está haciendo. Meditar en el versículo es entender el contexto histórico del momento en el que sucedió aquella historia que se escribe y también entender y buscar qué es lo que Dios me está queriendo hablar a mí a través de esos versículos. Eso es meditar, ¿no? Yo necesito aumentar esos tiempos de meditación en la palabra de Dios. Número 3. Aumentar tu vida de oración es una muy buena forma práctica de velar. Si yo oro solamente 5 minutos a la mañana antes de salir y si oro solo para cenar y almorzar y después antes de dormir, Señor, guarda mi sueño, amén. Si eso es toda mi vida de oración, entonces estoy dormido a lo que Dios realmente quiere hacer. Si solamente
me acerco a Dios en una oración preestablecida que es: Señor, bendecí mi día a la mañana, o Señor, bendecí los alimentos a la hora de comer, y por último a la noche: Señor, bendecí mi sueño, guarda mi casa, amén. Si esa es toda mi vida de oración, entonces me estoy perdiendo de mi relación con el Señor. Velar es estar atento a lo que Dios dice de mí, pero también es estar atento a lo que Dios quiere hacer hoy a través nuestro, a través de nuestra iglesia. Y cuando, por ejemplo, ahora la iglesia propuso estos grupos, los grupos Crecer, y si realmente me cuesta ser parte de esos grupos, yo te aconsejaría que cuando vayas a orar al Señor, puedas decirle: Señor, mostrá mi condición, mostrá mi vida, cómo estoy, para poder entender si estoy velando o no estoy velando. Recordemos que velar es un mandato del Señor. Velar es, Jesús dijo: lo que les digo a ustedes discípulos, se los digo a todos: velen, tienen que velar. Entonces, aumentar nuestra vida de oración es necesario para poder conocer a Dios, para poder entender la palabra. Si yo tengo mucha lectura de la palabra y no tengo tiempo de intimidad con Dios, no tengo tiempo de oración, es muy probable que malinterprete la Biblia, porque yo necesito al Espíritu Santo para entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por último, es necesario implementar dinámicas de devoción. Necesito ayunar, necesito tener momentos de adoración, necesito escuchar predicaciones, escuchar las predicaciones de la iglesia. Si te perdiste alguna, aunque haya sido de hace un par de semanas, te invito y te animo a que las busques en nuestro YouTube y que las puedas ver. También puedes preguntarle a tu líder, por ejemplo, acerca de algún predicador que él esté escuchando y que nos pueda ayudar, ¿sí? Yo te invito a que implementes estas dinámicas de devoción a Dios, que puedas ayunar. No siempre el ayuno tiene que ver con comida. Tal vez puedas ayunar, por ejemplo, un día entero de redes sociales, o un día entero de televisión, o un día entero de algo que te lleva tiempo y que te quita tiempo de estar con el Señor. Se puede hacer, también se puede hacer de alimentos, pero es necesario que todo ese tiempo que no invertís en series o en películas o en comer, todo ese tiempo lo puedas invertir en el Señor, puedas invertir para pasarlo con Él, para estar con Él, para conocerlo, para que Él te muestre más de su voluntad a tu vida, ¿sí? Jesús y sus discípulos remarcaron la importancia de velar. Velar, por ejemplo, nos hace estar firmes en la fe. Y te invito a que anotes estos versículos y los puedas leer y meditar. 1 Corintios 16:13. También velar nos libra de aquel que ruge como león, que sabemos que es el diablo, que está buscando a quien devorar. Y te invito a que leas 1 Pedro 5:8. También velar nos prepara para el regreso de Jesús. Y te invito a que leas San Marcos 13:35. Velar es para estar sobrios. Necesitamos velar para estar sobrios y no embriagarnos con el vino de este sistema. O sea, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, no al sistema de este mundo. El sistema de este mundo tiene sus propios valores. Nosotros tenemos los valores del cielo, tenemos los valores del Señor. Y lo que se hace en el mundo, nosotros no lo podemos hacer de la misma forma. Nosotros tenemos otra cultura, que es la cultura del reino de los cielos. En Apocalipsis se habla de Babilonia como una ramera, y Babilonia es un sistema, es el sistema del mundo, que en Apocalipsis se dice: ha caído Babilonia, que embriagaba a los hombres con su vino. Y está hablando de un vino que apaga los sentidos espirituales de las personas. Y nosotros tenemos que estar sobrios. Sobrios es estar despierto, como por ejemplo velando. Sobrios es tener todos los sentidos encendidos espirituales para poder escuchar a Dios, entender a Dios, ver a Dios obrando. Para poder estar firmes en la fe, necesitamos estar sobrios. Y muchas veces, mucha televisión, por ejemplo, nos hace no estar sobrios, nos emborracha del sistema.
un ejemplo, ¿no? O muchas redes sociales, o muchos videojuegos, todo aquello que nosotros hagamos en extremo, que nos lleva mucho tiempo, puede ser algo que nos está desviando del Señor. Necesitamos estar velando para conocer que todo aquello que estamos haciendo, lo estamos haciendo por amor al Señor. Amén. Y por último, como te decía, velar nos ayuda a no entrar en tentación. Podemos ser tentados, Jesús fue tentado, pero estar velando nos ayuda a vencer esas tentaciones. Entonces, esto último es, quizás en algún momento te preguntaste, soy muy tentado, o cuándo voy a vencer esta tentación, o quizás vencí hoy pero no sé si voy a vencer mañana. Entonces yo te invito a que en este tiempo pongas en práctica todas estas formas de velar. Incrementa tu tiempo de oración, incrementa tu tiempo de adoración. Yo te invito a que si escuchás música, escuches música cristiana, escuches alabanzas, adoración, escuches canciones que adoren a Dios, que exalten el nombre del Señor Jesús y que te acerquen más a Él. Es una buena forma práctica para estar velando en estos tiempos. Jesús dijo, yo me voy, pero ustedes quédense velando porque no saben cuándo voy a volver. Y nosotros no sabemos, pero tenemos que estar preparados. El mundo no se da cuenta que Jesús va a venir como un ladrón en la noche y nadie va a estar preparado. Pero nosotros que somos sus hijos, que somos del día, nosotros esperamos que vuelva el esposo, como aquellas 10 vírgenes esperaban que venga el esposo. Nosotros lo estamos esperando a Él para unirnos eternamente a Él. Espero que esta palabra te haya sido de bendición. Déjame orar por vos, quiero bendecirte y oremos juntos para que juntos podamos velar esperando el regreso de nuestro Señor Jesús y siendo hoy útiles en la obra que Él está haciendo. Amén. Cerramos nuestros ojos. Jesús, te bendigo y te doy gracias por estar con nosotros. Señor Jesús, gracias por ayudarnos. Gracias por esta palabra. Señor Jesús, te pedimos en este momento, Señor Jesús, que nos enseñes a velar, Señor Jesús. Nos enseñes formas prácticas de estar velando, Señor amado. Hemos visto en la palabra tantos hombres que han velado por estar con vos, que entregaron tiempo de su sueño, otros tiempo de su tiempo de alimento, Señor Jesús. Otros entregan tantas cosas para poder pasar más tiempo con vos. Y en este tiempo yo te pido, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ayudar a mis hermanos, Señor Jesús, a pensar si en su vida realmente están velando. Señor Jesús, esta pregunta tu Espíritu Santo me la hizo, Señor Jesús, en algún momento, y yo tuve que revisar mis prioridades para entender, Dios amado, si estaba velando o no. Señor Jesús, en este tiempo te pido que a través de tu Espíritu Santo hagas lo mismo en el corazón de nuestros hermanos, Señor Jesús, para que ellos puedan preguntarse, ¿realmente estoy velando por el regreso de Jesús? ¿Realmente estoy velando hoy para tomar parte activa en la obra de Dios, en lo que Él está haciendo hoy? Y Señor Jesús, yo te pido que vos los llenes, Señor amado, con tu Espíritu Santo, porque es la única manera en que son capacitados para poder cumplir tu obra en la tierra. Jesús, te bendigo y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosa más, si es la primera vez que ves este mensaje o que escuchás un mensaje donde hablamos de Jesús, yo te invito a que aceptes en tu corazón a este Jesús que nosotros conocemos y que también tenemos en nuestro corazón. Jesús está vivo y está a la diestra de Dios Padre. Está sentado con Dios Padre intercediendo por nosotros y Él está intercediendo por tu vida. Así que yo te invito a que en este tiempo, si vos tenés alguna necesidad, puedas hablar con Jesús. Pero te invito a que hoy puedas repetir esta oración que quiero hacer para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y tus oraciones sean respondidas y puedas conocer a este Jesús que nosotros conocimos y que cambió y transformó nuestra vida. Así que si querés aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que cierres tus ojos y que repitas esta oración. Señor Jesús, te doy gracias, te quiero conocer, te quiero bendecir. Quiero que cambies mi vida, quiero que cambies mi corazón. Yo necesito de tu ayuda.
te pido que entres en mi vida, entra en mi corazón. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida entera. Perdona mis pecados, yo me arrepiento de lo malo que he hecho. Te entrego mi vida y te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenido a la familia de Dios si hiciste esta oración. Si querés podés comentar este video. Nosotros vamos a orar por vos y agradecer a Dios que ahora sos salvo y que ahora también podés esperar el regreso de Jesús, porque Jesús vuelve a buscar a su iglesia, vuelve a buscar a sus amados para que vivamos eternamente con Él. Que Dios te bendiga.